Perdón, a la señorita que estaba preguntando, no se le escuchaba muy bien. Si podría repetir su participación, por favor. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, a ver, un poquito Mi acérquese al pregunta micrófono. mi pregunta era la ley que aprobaron hace tiempo sobre los médicos, la que usted mencionó, ¿era beneficiosa más para los pacientes que para los ciudadanos o era muy perjudicial para los médicos? Porque como muchos yo en mi ignorancia igual he apoyado en este avance que nos recuerdan nuestros médicos, la verdad no hemos leído nada de la ley, solo existía que los perjudicaba, pero realmente era así. Ya. No me animaría a señalar si era positiva, negativa, como ha señalado usted. Esa normativa no se ha podido pues estudiar mucho, simplemente ha sido reclamada los aspectos más importantes, que obviamente dieron lugar a un rechazo de la sociedad en general, porque habían ciertos aspectos que eran demasiado abiertos a una interpretación que podían causar obviamente un perjuicio en el ámbito jurídico, no solo a profesionales médicos, sino en otros ámbitos también. Porque, por ejemplo, la negligencia médica era demasiado amplia, ¿no? Y decía, si un médico le causa un daño, será responsable del mismo hasta su recuperación por completo. Y eso, lógicamente, existe también, pues, una irrealidad en los hechos, porque como decía su compañera, muchos organismos, muchos cuerpos no reaccionan de la misma manera a un tratamiento, a un medicamento, y que lógicamente también sabemos de que los mismos medicamentos tienen pues efectos secundarios que van a causar un daño temporal o en algunos casos definitivos, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que te dañan el hígado, pero en algunos casos es extremo, ¿no? O es necesario para salvar la vida también, ¿no? Si bien te salvan la vida, pero paralelamente también te están causando un daño con estos medicamentos. Entonces, esa exageración respecto al ordenamiento jurídico hacía obviamente peligroso para los médicos. Incluso ellos decían en su momento que ningún médico cirujano iba a aceptar, ¿no?, ese ordenamiento jurídico. Peor todavía, no se iban a animar a realizar cirugías porque, lógicamente, no sé si alguna vez ustedes han entrado a una cirugía, les hacen firmar un consentimiento, ¿no?, por parte de los familiares o apoderados de la persona que entra a cirugía, o denunciando a cualquier reclamo o incluso autorizando a utilizar todos los procedimientos necesarios para salvar la vida de una persona. Entonces, vemos de que la medicina también llega a ser pues una práctica no exacta, que en algunos casos puede causar, salvarse la vida, pero causar un daño temporal o permanente que obviamente va a cambiar la vida del paciente. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Doctor, tengo una consulta que me Sí. da vueltas hace días en la cabeza y creo que usted me lo puede responder. A ver. Efectivamente,
hay procedimientos que se están manejando con este tema del COVID, ¿verdad? Sí, Le hago esta pregunta porque es una pregunta muy particular que ha pasado en mi familia. Mi hermano es un infectado del COVID-19 ya, y resulta que nosotros lo hemos llevado con un médico particular para que ya. lo vea. Ajá, Este médico particular nos ha aconsejado no internar a mi hermano y seguir el tratamiento en casa, porque ya, él nos decía que la carga viral del hospital nos iba a causar peor daño en el cuerpo de mi hermano y lo podía matar. ya. Nos han cobrado de todo, le han sacado los estudios en su misma clínica y todo lo demás. Y lo gracioso es que él dijo que se iba a comunicar con nosotros, nos mandó a casa, ¿no? Con el Ujú. oxígeno, los medicamentos y todo lo demás. Y supuestamente podíamos comunicarnos con él vía teléfono para que nos haga el seguimiento. Mi hermano ha empeorado los días Ya. posteriores a esta consulta y nunca nos contestó. Y el día que nos contestó las preguntas de WhatsApp, la llamada y todo lo demás, a mi hermano lo estaban intubando, poniéndolo en coma inducido. En un Entonces, centro de salud. yo puedo, ya en su seguro, sí, en su seguro ya, porque la salud de mi hermano empeoró. Ya. ¿Yo puedo considerar esto negligencia médica, doctor? Eh, ya. O- hemos visto en las diapositivas ciertos parámetros, los cuales, en términos generales, se constituye en negligencia médica. Usted puede considerar esa acción o esa omisión de tratamiento como negligencia médica, porque le ha causado un daño, un deterioro en la salud de su hermano. Pero a lo que decíamos, eh, no es un abogado, no es una persona quien va a señalar si es negligencia médica. Lastimosamente, bajo el procedimiento actual, ¿no? Usted podría presentar una denuncia al colegio médico para que se haga una pericia y se vea cuál ha sido la responsabilidad del profesional, ¿no? Si ha sido por acción, porque le ha medicado incorrectamente los medicamentos para la atención al COVID, o por lo contrario, ¿no? Por omisión, ya que lo ha dejado simplemente con los medicamentos, pero no ha hecho el seguimiento adecuado para ver el avance de la enfermedad y lógicamente, si se quería modificar las dosis, modificar los medicamentos o cambiar el tratamiento. En esas circunstancias estamos hablando de una posible negligencia médica por la omisión, ¿no? O no darle un tratamiento adecuado. Esto, lógicamente, yo les recomiendo, si pudiera, que lo acerque al colegio colegio médico y señale este extremo, ¿no? Y usted va a ver cuál es el procedimiento para denunciar a este profesional. ¿Y qué ha ocurrido con el médico? ¿Qué les ha dicho posteriormente a lo que su hermano fue entubado y obviamente inducido un coma? Lo que pasa, doctor, es que mi hermano tuvo la cita con este médico jueves. Le han hecho los análisis, le han hecho todo. No nos contestó viernes, sábado, domingo. Y el lunes cayó mi hermano así terriblemente. Lo tuvieron que llevar de emergencia y todo eso. Hasta conseguir un UTI y todo lo demás, a mi hermano lo estaban intubando a las 11 de la mañana, después de que nos hemos tenido que despedir como familiares de él. Y a las 2 de la tarde el médico mandó un mensaje diciendo, he visto los análisis y los órganos van a empezar a reaccionar. Tienen que tener paciencia, él se va a mejorar. ¿Se puede imaginar, doctor? Recibir ese mensaje cuando horas antes me estaba despidiendo de mi hermano porque lo iban a intubar y lo iban a poner en coma inducido.
Claro, sin duda, cuando lo entuban, pues hay una gran posibilidad de que ya la persona, el ser querido, ya no recupere, ¿no? Porque es una última instancia en la cual ya muchas veces el cuerpo ya no resiste y puede obviamente irse. Eso es obviamente lo más lamentable de esta enfermedad. Mucha gente. Y peor en esta época, doctor, porque mi hermano está siendo monitoreado por el CEDES porque piensan que mi hermano ha adquirido las dos cepas. Él ya está intubado 12 días y los médicos solo nos piden que sigamos orando por mi hermano. Pero yo pienso y digo, si hubiéramos tal vez actuado antes, si realmente no le hacía caso al médico y sí lo internaba el jueves, en vez de llevarlo a casa y seguir con un tratamiento que este médico no sabe. Esa es mi angustia, digamos, esa es mi gran interrogante que tengo, ¿no? Y digo, ¿por qué he hecho caso a un médico y no debería haberlo hecho? Ya. Bueno, pero también, no sé, tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Un poquito para darle un poco también de tranquilidad. Mire, esta recomendación que le ha hecho el médico de no ingresarlo a un centro médico, le comento que no es el único médico que recomienda esto, pero lógicamente eso hay que ver cuáles eran pues la gravedad de su hermano para considerar el internarlo o el no internarlo. Eso de la carga viral en los centros de salud es cierto, es verdad, ¿no? Pese que muchos, en realidad, que es cierto de que el hospital está siempre desinfectado, las áreas de terapia intensiva y las terapias intermedias obviamente tienen un mayor cuidado en lo que es la desinfección, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos, ¿no? Hay personas enfermas y lógicamente la carga viral es importante. Muchas veces se ha escuchado y se dice de que eh, cuando una persona ingresa a terapia intensiva o terapia intermedia, muchas veces ya es pues la última, ¿no? Es posible que recupere o en algunos casos que ya no recupere. Tenga paciencia, espero lo mejor, pero esté preparada para lo peor. Sin duda es muy terrible lo que usted está viviendo y su familia, pero lastimosamente esta enfermedad es terrible, ¿no? Pero de los Dice, pero antecedentes es se puede considerar como negligencia médica al no hacer un seguimiento oportuno. que no es solo desde ahora, Seguramente el médico este que ha está recibido aquí, sus, porque perdón, no solo es desde ahora, porque yo también tenía un abuelito que tenía cáncer y, así, y como estaba asegurado, entonces todo el día ya en cajas haciendo fila y como que solo para que le den un paracetamol y él ya era de la tercera edad. bueno, también hay que entender, digamos, con relación a algunas enfermedades terminales, muchas veces ya no hay nada más que hacer. Entonces, en las clínicas se les dice, ¿no? A los familiares que si desean llevárselos para que les puedan dar los últimos eh, eh, cuidados en la familia o en el hogar, ¿no? Eh, o los mantengan en el hospital. Muchas veces personas que ya saben que su ser querido está desahuciado, prefieren llevárselos a su casa, ¿no? Por también el tema económico, no nos olvidemos que una terapia intermedia, una terapia intensiva es bastante costoso por día, más los medicamentos, insumos, lógicamente es pues complicado. Cuando hablamos de un cáncer terminal, ya no hay tratamiento alguno, simplemente se le va dando analgésicos más fuertes para evitar, digamos, que el paciente tenga malestar, dolores, ¿no? U otras reacciones propias de la enfermedad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Doctor, disculpe. Sí.
¿Y hay alguna manera, por ejemplo, de sancionar a los médicos, digamos, que se aprovechan de la situación, ya sean particulares o en las clínicas? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, mi suegra falleció igual por COVID y nos han recomendado lo mismo que a Lidia, pero bueno, en mi suegra sí por lo menos un mes ha aguantado todavía en casa, porque en el hospital se iba a morir a los 3 días, eso ya teníamos en cuenta. Pero sí, el doctor, yo le voy a atender, le voy a cuidar y nunca jamás con la preocupación, la tristeza, el dolor, todo eso, no se han preguntado cuánto le iban a cobrar y cuando ya estaban en medio de tratamiento les da ahí la Sí, sorpresiva de que les iban a cobrar casi horrible, casi $3,000 y eso que en su casa. sí, sí, sin ¿Hay duda. alguna manera de Esta poder segunda detectar? parte de lo que es esta problemática del COVID y otras enfermedades que son obviamente complicadas en su tratamiento, hay muchos médicos, ¿no? Que abusan porque hay una diferencia abismal entre costos y cobros. No sé si se acuerdan, esta clínica de acá por el estadio, se escuchó en la primera ola de que cobraba terapia intensiva, tratamiento COVID, ¿no? Montos pues exageradísimos. Incluso habían cuentas de 60,000, $70,000, ¿no? Por unas semanas de internación. Imagínense ese monto a pagar es pues exageradísimo. Ahora, sin duda, el gobierno, mucho se le ha pedido de que regularice este tipo de tratamientos, este tipo de cobros, pero lastimosamente hay un abandono completo de parte de las autoridades, porque hay costos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una terapia intensiva dicen que cuesta 1,000 bolivianos por día, pero dependiendo si vamos a una clínica, por ejemplo, Los Olivos, que es una de las clínicas más o menos mayor equipada y demás cosas, o nos vamos a otra clínica un poco más accesible económicamente, hay diferencias abismales en el costo diario de la atención médica, ¿no? Muchas veces los familiares caen pues en la desesperación, como dice usted, de que aceptan que el médico le atienda, que haga todo lo posible, que esté en terapia intermedia, que esté en terapia intensiva, con la ilusión, con el deseo de recuperar al pariente. Pero también es lógico considerar de que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo requiere una remuneración. Ahora, ese precio, lastimosamente, es pues sobrevalorado por parte de algunos médicos, ¿no? Ahora, esto debería regularse, sin duda. ¿Ya? Yo creo que tendríamos, doctor, que elaborar, ¿no? Una ley, la misma sociedad tiene que exigir eso, porque, por ejemplo, de mi hijito se ha roto los huesitos de la mano y solo por la internación desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la mañana, casi me han cobrado 6,500. No era terapia intensiva, internación. Yo he hecho, casi me muero, pero hemos hecho todo sea por la buena salud. Mm. Yo le comento, por ejemplo, también he sufrido en carne propia esto. A mi mamá le internamos, bueno, le llevé porque ella tenía un problema en el hígado, tenía problemas en el hígado, en los riñones, y normalmente siempre le llevábamos, hacía un control, la internaban, se recuperaba y volvía a salir. Pero en este último le diagnosticaron, hicieron exámenes, eh, como era persona de la tercera edad y obviamente había cierta, ¿cómo decir?, peligro de que podría tener COVID ella. Entonces se la pone en una sala especial, supuestamente, y me cobran por aproximadamente los exámenes, los estudios, el estar en esa sala especial, 5,500 bolivianos por exageradamente 3 horas y media, para decirme de que obviamente
que mi mamá necesitaba internarse, que probablemente tenía COVID y necesitaba, digamos, terapia intermedia y terapia intensiva. La sorpresa, el dolor en ese momento, obviamente ha sido catastrófico, un golpe terrible, porque obviamente ninguna persona estaba pues preparada para ese tipo de situaciones. Hablo con el médico intensivista, me decía de que su enfermedad estaba bastante avanzada, pero obviamente su enfermedad ya estaba pues más o menos unos 4 o 5 años, ¿no? Que estábamos conscientes de que era una enfermedad degenerativa y con ese problema del COVID, digamos, era susceptible porque tenía bajas defensas a cualquier momento contagiarse. Resulta de que le sacan la prueba, entre comillas, que hasta ahorita dudo de que ella era COVID positivo y me dice, no, tenemos que internarla. Mi mamá, ella no quiso internarse porque ella realmente se sentía bastante cansada, no le gustaba cada vez que se internaba, era pelear con ella y al final decidimos tenerla en casa. COVID no tenía, porque si hubiera tenido COVID, ella hubiera fallecido pues dentro de los 14, 15 días, pero ella ha vivido todavía un mes, ¿no? Que por problemas de su enfermedad ya crónica, ella fallece más o menos a los 22 días, más o menos. Pero sin duda son parámetros que muchas veces nos causa cierto dolor, cierta angustia y que los cobros son exageradísimos, realmente se mercantiliza con la vida, ¿no? Y el dolor de las personas. Hoy en día se ve el tema del oxígeno que es tan fuerte, ¿no? Que se está vendiendo un botellón de oxígeno en miles de bolivianos, que sin duda es pues desastroso. Pero bueno, continuaremos viendo lo que es la negligencia médica. Ahí vemos una plantillita en la cual nos muestra las causas y los efectos. Por ejemplo, una causa de la negligencia es la inadecuadas condiciones de trabajo. Los efectos también, lógicamente, es el agotamiento físico y mental. No nos olvidemos que los médicos también son seres humanos, que también pueden, digamos, cometer errores por un agotamiento físico y mental. Mucho se hablaba de los médicos que trabajan, solo deben trabajar 8 horas o menos. Podría ser cierto, ¿no? Esto, porque hay médicos, por ejemplo, aquellos médicos que son cirujanos, que entran en la cirugía, pueden estar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas o más, dependiendo, digamos, de la complejidad de la operación. Entonces, una consecutiva cirugía una a la otra puede causar obviamente un agotamiento al médico. Inadecuados métodos de trabajo, excesivo de confianza. Muchas veces se ve también esto en los médicos, ¿no? Que hay algunos médicos que consideran que son expertos, pero también sabemos, ¿no? Que un cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras, entonces hay que ser cautelosos también en eso. No actualización o cumplimiento de las normas. Un médico puede vacilar, puede cometer errores por una falta de actualización en lo que va a ser las prácticas médicas. La inyección y la vacunación no segura. Uno de ustedes señalaba, ¿no? Que hoy en día es bastante complicado el tema de las inyecciones. Es cierto, cada vez más existe, digamos, el temor de aplicar ciertas inyecciones porque pueden causar efectos secundarios adversos que obviamente pueden causar peligro en la salud de los pacientes. Pero, lógicamente, en algunos casos tiene que ser bajo seguimiento médico, ¿no? Bueno, ahí vemos otros, por ejemplo, la investigaciones, diagnósticos no seguros,
fallos de vigilancia, defectos de recursos y equipos de organización, inadecuada relación médico-paciente, falta de requisitos de calidad y accidentes pueden ocurrir también. Muchas veces los médicos, en algunos casos, presumen, ¿no?, ciertas dolencias con simplemente una palpación, preguntas al paciente y pueden causar problemas. Yo me acuerdo un caso del niño de una amistad que se quejaba de un dolor de estómago. Entonces el médico dijo, no, debe ser una infección, le dio un medicamento. Pasaron un día, 2 días, calmó, pero nuevamente volvió. Y decía, no, debe ser este problema o debe ser que está estreñido. Y lastimosamente vimos pues de que no era adecuado ese tratamiento, ¿no? Se cambió a otro médico y el médico lo primero que hizo estudios, ¿no? De sangre, orina y heces y descubrió pues que tenía problemas de una bacteria, el Helicobacter, que tenía en el estómago el menor, ¿no?, que le estaba causando obviamente un daño en el estómago. Y si no hacía un tratamiento adecuado, obviamente iba a causar mayores daños al menor. Además, recordemos que el anterior médico le había dado pues medicamentos que en vez de ayudar, empeoraban el malestar. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no?, en ese sentido. Dentro de los tipos de negligencia más frecuentes son los errores de receta médica, retraso en el tratamiento incorrecto, falta de explicación, el proceso de tratamiento o efectos secundarios, que estos los vemos casi en todos los problemas de negligencia médica. Tenemos como ejemplo no sujetar al paciente a la mesa de operaciones o camilla, no controlar al paciente en el postoperatorio, no informar al paciente o familiares sobre su enfermedad o pronóstico, abandonar al enfermo, a la guardia, a la emergencia, cuando existe, digamos, también conflictos o huelgas, no ordenar la biopsia ante una sospecha de cáncer, negarse a atender a un paciente en caso de emergencia, no esperar en casos graves el relevo por otro médico. En algunos casos hay problemas, ¿no?, de saturación de trabajo. Por ejemplo, en el Vietnam muchas veces se ve, ¿no?, de que colapsa y los médicos muchas veces están en su trabajo, pero cuando se cumple su turno es necesario que dejen a otra persona a su cargo, ¿no?, con las indicaciones, con los medicamentos que se le ha dado y lógicamente todos los registros correspondientes en lo que va a ser el historial médico. Un médico cansado puede causar una imprudencia y obviamente la negligencia puede cobrarse la vida de un paciente. La iatrogenia es el daño en el cuerpo o en la salud del paciente causado por el médico a través de sus acciones profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, psicoterapéuticos, etc., y que este daño o resultado indeseado no lo es imputable jurídicamente. Es decir, la iatrogenia es un resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño, sino es producto de un hecho imprevisto. Es lo que decía su compañera, muchas veces el médico va a tratar de paliar un problema de salud, ¿no?, dándole cierto medicamento, pero puede causarle otro daño.
Por ejemplo, a mi mamá, esa es su enfermedad del hígado, fue causado por varios médicos que durante su vida le fueron recetando medicamentos y le causaron cirrosis en el hígado por consumo de medicamentos, que hoy sabemos de que para tomar ciertos medicamentos que son fuertes es necesario consumir ciertos medicamentos previamente para recubrir el estómago y obviamente proteger el hígado, los riñones, ¿no? Los órganos que lógicamente van procesando todo lo que ingresa a nuestro organismo y que va eliminándolo. Pero lastimosamente, ¿no? Esto hoy en día recién se hace. Anteriormente, lastimosamente, no se lo hacía, ¿no? Hoy se constituye ya Pero doctor, por dentro. ejemplo, Sí. Ujú. los diabéticos, que eso también pasó con mi mamá, que mi mamá ya falleció, todos los diabéticos terminan con la insuficiencia renal crónica terminal por el tema de que los medicamentos para la diabetes, para hacer funcionar el, que se llama el páncreas, causan problemas después en los riñones. Y absolutamente todos los diabéticos terminan sus días insuficientes renales, ¿no? O sea, es algo que los salva por un lado, como usted dice, pero por otro lado les causa otro mal, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿No? Por solucionar el problema de la diabetes, le causan otro daño mucho más grave, ¿no? Que obviamente también va a deteriorar su vida y puede poner en peligro la misma. Muchos se vuelven pues enfermos renales y requieren pues diálisis, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo realmente ya pasó 9 años de mi mamá, pero algunas veces eso igual me preguntaba, ¿no? ¿Qué era peor, su diabetes o la insuficiencia renal? Y creo que era la insuficiencia renal, porque el paciente sufre así como si tuviera cáncer. Sí, sin duda, el problema renal es de consideración, ¿no? Porque eh, los riñones van filtrando y si no filtran, obviamente el cuerpo se va intoxicando y lógicamente es una muerte lenta y dolorosa. Pero lastimosamente, ¿no? Estos tipos de problemas se van generalizando y continúan con esta medicación, no cambia el protocolo dentro de la lógica para evitar estos problemas de efectos secundarios, ¿no? Que se tienen. Pero como vemos, esta problemática también sería pues un hecho de que el médico no sería responsable, ¿no? Por estos efectos que se podrían dar por el tratamiento, porque también es la única establecida en los protocolos para la atención médica. ¿Algún comentario más, por favor? Estamos a 5 minutos y medio para la conclusión de la clase del día de hoy. Aquí vemos algunos ejemplos de negligencia médica, daño por medicamentos considerados inofensivos, úlceras duodenales agudas generada por la administración de dosis altas de corticoides, siendo este el tratamiento indicado, incompetencia cervical uterina en los casos de conización, secuela de biopsias que determinan abortos o repetición en las mujeres jóvenes, formación de queloides, quistes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de la negligencia médica? Pueden ser daños estéticos que pueden causar depresión, pérdida de algún miembro del cuerpo que puede causar ansiedad
inmovilidad, desfiguración o deformidad física, lesiones que provoquen dolores o incluso la muerte. Estas son las consecuencias, algunas que se pueden presentar por negligencia médica, ¿no? Las más frecuentes. Aquí un extracto de algunos hechos que se han presentado por negligencia médica. Esto lógicamente del extranjero. Si hacemos una revisión en las noticias en Bolivia, también encontramos gran cantidad de hechos que han sido denunciados por negligencia médica. Incluso hace años estos familiares han impulsado, ¿no?, la creación de la tipicidad de este delito, que como sabemos hoy ha quedado pues en una ausencia completa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo más respecto a nuestro contenido? Que es un tema muy importante, ¿no, doctor, para nuestras carreras? Porque imagino que en el lapso nos encontraremos con estos casos. Sin duda, puede darse el caso de que algún familiar los busque, ¿no?, y les consulte qué podrían hacer o cómo podrían denunciar al médico que le ha tratado al familiar y le ha causado pues un daño en la salud, ¿no? ¿Algún comentario más, por favor? Estamos a 2 minutos 15 segundos para concluir nuestra clase del día de hoy. ¿Preguntas, comentarios, dudas, por favor? Les voy a pasar un contenido, más las diapositivas por el WhatsApp, que también van a estar subidos a plataforma. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Les estoy pasando algunos artículos más para que puedan revisar respecto a la negligencia médica. ¿Algún comentario, por favor? Doctor, yo tengo una pregunta que, ¿cómo se le podría encontrar negligencia médica a los doctores, por ejemplo, que tratan a los enfermos mentales, a los que sufren crisis nerviosas y si seamos mal diagnosticados, ¿cómo se los encontraría a ellos? Como les decía, quien determina la negligencia médica va a ser otro médico, quien va a hacer una pericia del tratamiento, del diagnóstico que se ha dado al paciente y va a considerar si ha sido correctamente atendido o en el caso ha habido negligencia. En estas circunstancias hablamos un poco de que muchos médicos van a revisar el trabajo de otro médico y va a determinar si es o no negligencia y si hay responsabilidad. Mucho de